tenemos que tener en cuenta es, bueno, es un poco parte de la historia, donde en qué tiempo se descubrieron, pues, los hongos fueron realmente los primeros elementos en verse para los patógenos, ¿no? Eh, y ya en 1670, por ejemplo, ya se comenzaron a evidenciar que las estructuras que se formaban, por ejemplo, dentro de los panes o a veces verduras, eran estructuras vivas. Pero al momento se tiene más de 100.000 especies de hongos que se reconocen ahí, y 200 son patógenas, ya sea en hombres o animales, ¿no? Pues, pertenecen al género de los moneras, ¿no? Son protistas. Eh, las estructuras de los hongos son eucariotas, o sea, tienen núcleo, mitocondria, ¿no? Su membrana celular es una bicapa lipídica y es rica en ergosterol. Esto es importante porque eso le va a dar un potencial patogénico, ¿no? Entonces, para funciones estructurales tienen bastante beta-glucano y manano. Estos dos nos van a interesar porque son los elementos que nosotros vamos a usar como medida de seguimiento, ¿no? Y están constituidos principalmente por celulosa, los vegetales, y el 20% de proteínas, ¿no? Lipoproteínas. Cuando vemos lipoproteínas siempre hay que pensar que estas son antigénicas. Entonces, ¿qué tipos de hongos tenemos? Los hongos filamentosos, o hongos verdaderos, que tienen estructuras como filamentos y son cilíndricas, ¿no? Entonces, estos filamentos van a tener tabiques o septos, o, y con poros pequeños. Entonces, las hifas pueden tener formas, ya sean nodulares, en raqueta, en candelabro, etcétera, ¿no? Lo otro que también tienen son el micelio. El micelio es importante porque son las hifas unidas y entrelazadas y tienen dos formas de micelio. Uno que es el aéreo o la fase reproductiva, es como una planta que es donde va a soltar sus esporas, las semillas, ¿no? Entonces, y ahí se encuentran las conidias o las esporas que estamos diciendo. Entonces, el aéreo o reproductivo. Y el micelio vegetativo o nutritivo, una planta, ¿no? Que está dentro del medio cultivo, dentro del tejido, y absorbe nutrientes. Entonces, ¿cómo reconocemos a los hongos en el cultivo? Por el micelio aéreo, ¿no? O reproductivo. Entonces, porque van a tener diferentes colores, formas, etcétera. Luego tenemos los hongos levaduriformes o levaduras, ¿no? Entonces, son colonias suaves, cremosas, y tienen diferentes pigmentos. Entonces, una gran parte de ellos son blancos, cremas, pero también hay café, negras, etcétera, ¿no? Y estos no tienen micelio, o sea, son células redondas, ¿no? Ovales, y que se ve que se reproducen por gemación. Estas células, estructuras se denominan blastosporas o blastoconidias. Solamente solo tienen las levaduras. A veces cuando están en temperatura ambiente, los hongos con micelio se alargan y parecen hifas. Entonces se diferencian de los hongos dimórficos digo, de los hongos micelares, en que los otros tienen tabiques, lo que estos no tienen tabiques, solamente son estructuras alargadas. Entonces, y su reproducción es asexual o por gemación. Entonces ahí tenemos el mejor ejemplo, es Cándida, pues es una levadura. Los hongos dimórficos, pues, tienen una forma filamentosa, ¿no? Y una forma levaduriforme. Entonces, o sea, pueden combinar las dos formas. Entonces, el dimórfico va a tener una estructura de levadura cuando está a una temperatura entre 25 y 37 grados. Y una forma filamentosa cuando está en un medio más adverso, a menor temperatura. Hemos dicho que pueden reproducirse sexual y asexualmente, y
los hongos que se reproducen en forma asexual son mucho más virulentos. Pero cuando un hongo que hace micelio se reproduce en forma sexual dentro del organismo, entonces se vuelve mucho más grave, ¿no? Las conidias, o microconidias también, son, digamos, la inmunofluorescencia, ¿no? Del hongo y que nos va a señalar la identificación al microscopio. Cuando nosotros pedimos, por ejemplo, una búsqueda de KOH, etcétera, entonces es para identificar al hongo. Entonces agarramos del cultivo, lo ponemos al microscopio y vamos a buscar las microconidias. Entonces, hay microconidias, macroconidias, que son más grandes y de forma fusiforme, el tabaco, lápiz. Hay las blastosporas o blastoconidias, que son, ¿de quiénes son? De las levaduras, ¿no es cierto? Son estructuras redondas que están gemando. Las clamidosporas, que son partes que es de la hifa, que se agrandan y tienen paredes gruesas. Las artrosporas, que son separadas, ¿no? Vamos a tener por por tipo de reproducción. Entonces, son aquellos que se denominan hongos perfectos, o sea, que se pueden reproducir sexual y asexualmente, como las hifas, o sea, como los micelares y como las levaduras. Pues miren, acá hay una clase que son los cigomicetos o los ficomicetos. Estos van a tener esporas asexuales y sexuales. Entonces, estos son, al tener esa capacidad, esa multiplicación doble por dos procesos, eh, son extremadamente virulentos, ¿no? ¿Por qué? Porque no van a tener el mismo potencial de reproducirse en el medio ambiente como reproducirse dentro del cuerpo. Y eso es mucho más grave. Entonces, sus esporas sexuales son las bacidosporas y las conidias. También ahí están las setas, que no son patógenas. Que algunas por toxina pueden ser. Los ascomicetos también van a tener este tipo de reproducción. Los imperfectos solamente se reproducen en forma sexual. Ahí tenemos a la malacesia, a la cándida, al tricofitón, etc. Los hongos son como plantas, que requieren carbono, nitrógeno y otros nutrientes, ¿no? Casi todos los hongos son anaerobios, pero hay un grupo que son anaerobios, que estos son aerobios. Entonces, el mucor, por ejemplo, puede ser aerobio o anaerobio, o anaerobio facultativo, pero no hay ninguno que sea anaerobio total. No existe eso. Un pH de crecimiento óptimo es de 7 y siempre van a estar en ambientes húmedos, pero las conidias y las esporas sobreviven a ambientes muy secos, ¿no? Bueno, entonces esa parte nos interesa la clasificación clínica de las micosas, ¿no? Las superficiales, o cuáles son, siempre preguntamos algo de esto. Pityriasis versicolor, la tinea negra palmaris, piedra blanca, piedra negra. Y esas son las entidades patológicas. Las cutáneas, o sea, esta que es la epidermis, solamente a la epidermis son las superficiales. Las las cutáneas afectan a la epidermis, a la dermis, pelos y uñas. Y lo más común son los dermatofitos, que van a producir las tiñas, y las candidiasis, que lo vamos a ver individualmente en la tercera unidad. Las micosis subcutáneas, entonces tenemos las superficiales, las cutáneas y las subcutáneas. Entonces, afectan a la epidermis, a la dermis y van más allá, al tejido celular subcutáneo y pueden inclusive llegar a músculo y hueso. Entonces, ahí tenemos a a la esporotricosis, a la cromomicosis, a la rinosporidiasis, los misotomas y los lobocitos.
la lobomicosis. También lo vamos a ver. Luego tenemos las micosis sistémicas o profundas. Entonces, esto es interesante porque generalmente casi todos están por vía pulmonar y luego se van a diseminar. Y tenemos, por ejemplo, las candidiasis, que son muy comunes y que son oportunistas. No sé, todos tenemos cándida, pero están controlados. Pero en pacientes que tienen, por ejemplo, diabetes, cándida es un marcador de la diabetes, ¿no? O en pacientes que están con el VIH, también son marcadores. Se comportan como oportunistas cuando ven un paciente con deficiencia en su inmunidad. Criptococosis también es oportunista. Y creo que los compañeros están haciendo de criptococo. Histoplasmosis, perdón, el proceso de histoplasmosis es una, una micosis cosmopolita que se llama, o sea, se encuentra en todos sitios, pero especialmente en vegetaciones o en cuevas, ¿no? La coccidiomicosis, que no lo tenemos acá, pero se reporta más en México, en Estados Unidos, pero lo que sí nos molesta es la paracoccidiomicosis. Entonces, paracoccidio sí tenemos en regular cantidad. Entonces, característicamente también va a ser contagiada en zonas tropicales, con humedad y van a aspiración de las blastomicosis, y estamos hablando de mucor externo, y las aspergiliosis y las mucormicosis, que son oportunistas. Entonces, acá tenemos ya la cándida, no, como oportunista, el criptococo como oportunista, aspergilio que está en el medio como oportunista, que produce enfermedades graves, y mucormicosis, que es un hongo medioambiental, pero que produce lesiones muy graves, ¿no? Entonces, esas son las 4 clasificaciones. Pero cuando estudiamos hongos vamos a estudiar la parte de los hongos sistémicos separados de los oportunistas, ¿no? Porque el manejo es muy diferente entre los oportunistas y los otros. ¿Cómo se transmiten? Principalmente por contacto directo, a través de penetración de las heridas, por ejemplo, las cromomiclosis, o sea, penetración del por el tracto respiratorio, la histoplasmosis, por cateterismo, la cándida. Entonces, debemos distinguir en qué es colonización, ongemia e infección. La colonización con los hongos principalmente es que están presentes, pero no causan enfermedad. Entonces, a veces estábamos viendo, por ejemplo, a un paciente hoy día que le han encontrado cándida en la orina. Entonces, es mujer, eh, es diabética, está cateterizada o está sondeada. Entonces, pensamos, pues, ¿y está produciendo infección? ¿O es una comensal, es solamente colonizada? Entonces, si tenemos a la paciente o al paciente, digamos, con presencia de hongo y no tiene síntomas de infección, nosotros al dar tratamiento vamos a estar exacerbando resistencia, porque los hongos son organismos que desarrollan resistencia. Ongemia es cuando ya tenemos al hongo en la sangre, o sea, ya se puede aislar de la sangre y está asociado a un problema de diseminación fúngica. Y la infección es cuando ya produce síntomas, ¿no? En la inmunología de las fungemias tenemos barreras físicas, barreras mecánicas, barreras químicas, ¿no? Entonces, las barreras físicas clásicas son por la piel y las mucosas, por donde van a penetrar la mayor parte y también por la vía respiratoria. Entonces, los hongos que van a tener, ya hemos dicho, micosis subcutáneas o micosis subcutáneas van a entrar a través de un trauma. Entonces, pequeño, por ejemplo, la esporotmicosis entra a través de una lesión con vegetales. Los patógenos sistémicos entran por el tracto respiratorio principalmente, ¿no? Y
logran, no son adecuadamente eliminados por cilios. Se puede tener defensa en la saliva o en el ser humano, ¿no? Por ejemplo, en el crecimiento de criptococo. Entonces, por eso es que criptococo, en la medida en que sube la inmunidad, sube la generación de anticuerpos en el paciente inmunodeprimido, entonces limita el crecimiento del criptococo, ¿no? Resistencia celular de los hongos se denomina cuando hay resistencia a las barreras físicas o químicas, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos como un sistema de defensa innato polimorfonucleares, macrófagos, monocitos, ¿no? Y las células natural killer. Entonces, todos estos, todos estos elementos van a frenar la diseminación del hongo. Entonces, los fagocitos pueden destruir las células micróticas intracelularmente y extracelularmente y se unen a través de receptores. Los polimorfonucleares son los más efectivos para destruir hongos. Entonces, por ejemplo, aspergillus e infecciones por cándida. También tenemos que los polimorfonucleares van a activar el complemento por la vía alterna, o sea, a partir de C3, C5. También tienen en contra de que el Candida blastocystis rhizopus eh, estimulan la quimiotaxis. Van a presentarse migración de células, como los linfocitos, perdón, los macrófagos, etcétera, a la zona de infección. Y otros, como la Candida, Cryptococcus, Coccidioides imitas y Paracoccidio, activan el complemento también por la vía alterna. Entonces, cuando ya se enfrentan a la presencia de estos elementos, ya sea la activación del complemento, la migración del polimorfo nuclear, de los macrófagos, te va a estimular la producción de citoquinas. Y estas van a inducir las citoquinas a la expresión de las moléculas de adhesión en el endotelio. Entonces, esto hace que los polimorfos nucleares eh, hagan que se migre hacia el endotelio y se unen con ligandos, por ejemplo, a histoplasma capsulatum, ¿no? Luego los polimorfos nucleares se eliminan los hongos, ¿no? Y no es dependiente del oxígeno. Entonces, la producción del ROS, de los sistemas de consumo de oxígeno, eh, son los más efectivos para el control de hongos. Las otras células que intervienen son los macrófagos, especialmente los alveolares, que tienen función de fungistáticos o fungicidas. Entonces, ¿sobre quiénes principalmente van a activar? Sobre conidias, de aspergillas, microconidias, de histoplasma, ¿no? Inclusive Candida albicans, Cryptococcus neoforma, Paracoccidioides, etcétera, ¿no? Entonces, van a limitar el crecimiento de estas células, o sea, los macrófagos. Y las células natural killer inhiben a histoplasma, Clostridium, Paracoccidium, ¿no? Dos formas de actuar de las natural killer: muerte directa por las células o un efecto mediado indirecto sobre los hongos, ¿no? A través de linfoquinas, de citoquinas. También los hongos tienen su mecanismo de escape, de resistencia, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo van a enfrentar la respuesta humoral? Estas son más resistentes a la lisis mediada por complemento, ¿no? Cuando hemos visto bacterias, este era uno de los sistemas más efectivos para eliminar las bacterias. Acá hay un poco más de resistencia.
Y esto podría ser porque su pared es muy gruesa. Algunos hongos producen proteasas que degradan inmunoglobulinas, o sea, los anticuerpos. También mutan, ¿no? Y algunas especies ya son genéticamente resistentes y van a tener mayor resistencia a los anticuerpos, ¿no? Otro problema es la inmunidad mediada por células. O sea, estamos viendo cómo pueden contener la inmunidad humoral y otra la inmunidad celular. Entonces, muchos hongos son intracelulares, ya, con eso ya han evadido la- el efecto de las células, de las macrófagas, de las células plasmáticas, etcétera, ¿no? Hay muchas cándidas que hacen esto, pueden inducir la expresión de algún tipo de inmunidad transitoriamente, mientras la enfermedad micótica se agrava. Por eso es que son muy virulentos cuando un paciente está inmunodeficiente, o un paciente que, por ejemplo, está eh, con mucho tiempo y con dosis muy altas de antibióticos de alto espectro, entonces va a condicionar a la presencia de hongos, ¿no? Porque suprimen transitoriamente cuando están en gran cantidad los hongos, ¿no? La actividad fungicida intracelular de los macrófagos también puede ser inhibida. Esto se usa contra histoplasma. Igual los linfocitos CD4, ¿no? Entonces van a tener su poblaciones de TH1, de TH2. Cuando veamos las gravedades de muchas enfermedades, no solamente las micóticas, sino también las bacterianas o virales, estos factores, las subpoblaciones son las que marcan la gravedad o no de la enfermedad. Por ejemplo, en lepra, ¿no? O sea, las formas más leves van a estar mediadas por las poblaciones TH1 y las más graves por las poblaciones TH2. O sea, porque tienen menos efecto en su obtención celular. Entonces, y esto está relacionado también a la producción de interleuquinas, ¿no? Los hongos inducen preferentemente una respuesta TH1 que da protección. O sea, la infección no va a ser muy grave. Igual que casi en todas las patologías infecciosas, inclusive en las patologías tumorales, que lo van a ver seguramente. Entonces, como ven, es un poco más complejo. Los protozoarios, como los parásitos, ¿no? ¿Cómo es su mecanismo de patogénico? Los parásitos ya son elementos más desarrollados, ¿no? Pueden ser los protozoarios o los helmintos. Entonces ya tienen funciones mucho más desarrolladas, sus capacidades de evasión inmune son muy desarrolladas y se adaptan mejor a diferentes medios. Bueno, los protozoarios del mito pueden ingresar ya sea por vía cutánea, por vía mucosa, por vía digestiva, por vía respiratoria. Entonces, por cutánea, pues tenemos, eh, por ejemplo, algunos helmintos, ancilostoma, ¿no? Estrongiloides, entonces van a romper la piel, van a penetrar directamente, ¿no? Esquistosomas, etc. Entonces pueden ser por síntesis enzima o a través de la pared. En el caso de algunos de las enfermedades metaxénicas significa enfermedades transmitidas por vectores. Los vectores van a llevar al parásito y a través de inoculan, ¿no? A través de una picadura o una mordedura, garrapatas, o también, bueno, con todos los vectores que tenemos, vía cutánea. Por vía mucosa, el toxoplasma, mucosa oral, principalmente. Por vía digestiva, entonces,
pueden resistir pues al jugo gástrico y el típico proceso de los parásitos que te decía, ¿no? Por vía respiratoria es raro, podríamos ver toxoplasma. ¿Qué van a producir estos parásitos, no? ¿Qué tipos de lesión? Lesiones traumáticas, lesiones mecánicas o lesiones exfoliadoras. Y la lesión mecánica es básicamente por el tamaño. El mejor ejemplo para nosotros es el histidatídico, ¿no? O sea, que crece, crece, crece hasta que produce síntomas por ocupar un espacio, se hace pulmonar, hepático, etcétera, ¿no? Cerebrales. Las lesiones traumáticas, ¿no? Por ejemplo, el sarcóptesis, para alimentarse las sarnas, pues, consume células, ¿no? Y lesiona tejidos. Muchas larvas de nematodos también. Es una lesión exfoliadora. O sea que sustraen algunos elementos en gran cantidad y llevan a una patología. Un caso interesante es el del Difilobotrium, ¿no? El Difilobotrium latum, que es una tenia, una de las más grande, que va a sustraer la vitamina B12. Entonces se va a producir una anemia macrocítica. Bueno, hemos acabado esta charla. Vamos a continuar con la siguiente. Listo. Ya. Estos son antes de empezar con esto, o sea, le envió también a su compañera, la delegada, y a las exposiciones del grupo anterior para que tengan modelos de exposiciones de sus casos clínicos. Y también les estoy enviando el sílabus, el ciclo pasado. Probablemente hay algunas pequeñas variaciones para el sílabus, si es que de acuerdo al tiempo, etcétera, pero lo deberían revisar, porque en todo eso ya está el material, ¿sí? Entonces, el diagnóstico de las enfermedades microbianas son generalidades, ¿eh? Vamos a empezar con la parte de... Sí. Los- el diagnóstico se hace en tres formas. O sea, en estudios fenotípicos, que es el estudio microscópico y macroscópico de los gérmenes, y son lo que podemos nosotros observar. O sea, las características, ya sean a simple vista, en examen, por ejemplo, de este podemos observar las características del huevo de tal parásito, o podemos ver un cultivo y las características del crecimiento de las bacterias, o las podemos hacer una tinción gram y ver el... Entonces, cuando nosotros estamos observando al microorganismo y estamos definiendo características, eso es lo fenotípico. Lo genotípico es la constitución genética. Entonces, ahora ya todos estamos viendo a nivel de Doctor, genomas. Sí, dime, disculpe, no está presentando su pantalla. ¿no presenta? A ver, un ratito, voy a salir. Doctor, disculpe, no A ver, un ratito. se está viendo la pantalla. Ya, a ver, yo hablando. Felizmente se dieron cuenta. Ya. Ahora sí, Sí, doctor, ahora sí. ya, entonces vuelvo.
Esta clase es diagnóstico de infecciones y algo de manejo genético. Entonces, estamos diciendo que hay tres formas para identificar los microbios. Las fenotípicas, las fenotípicas, las características microscópicas y macroscópicas del microorganismo, ya sea por microscopía, por cultivos, ¿no? Etcétera. Entonces, es lo que nosotros podemos observar. La genotípica es cómo está constituido genéticamente. Entonces, es más o menos hacia donde se está orientando todo lo que es los diagnósticos, totalmente. O sea, se empezó con sondas de ARN, luego estamos en PCR, luego se está avanzando más en identificación de codones, etcétera, ¿no? Entonces, es la segunda, que está. Y la forma inmunológica. Entonces, en la forma inmunológica vamos a buscar serologías, que principalmente están dadas por relaciones antígeno-anticuerpo. Entonces, enfrentamos, lo más sencillo, ¿no? Enfrentamos a un suero que tiene un anticuerpo determinado a determinado tipo de sustrato, porque es que es el antígeno, y se debe formar una reacción. Entonces, y esa reacción, si se pone un marcador, va a cambiar de color o puede precipitar o puede formarse determinado tipo de compuestos, ¿no? Etcétera. Entonces, es buscarla, asociarla, el antígeno, o sea, puede ser el microorganismo entero, parte del microorganismo, con un anticuerpo conocido. Entonces, en los fenotípicos vamos a tener la morfología, ¿sí? Y esto es generalmente a través de la microscopía. Entonces, vamos a observar, ya sea en fresco, por ejemplo, para definir bien los trofozoitos de los parásitos, es mejor verlos en fresco, porque vamos a ver su movimiento y su estructura característica. O pueden ser a través de tinciones, ¿no? Hay un montón de tinciones que van con la constitución de las paredes que hemos visto en la clase anterior. Entonces van a tener afinidad por determinada parte de la pared y va a dar una coloración. O sea, el patrón de las coloraciones va a ser la coloración grande, definitivamente, ¿no? Que hace la diferencia. Pero tenemos diferentes coloraciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos coloraciones para inclusiones, coloraciones para gérmenes, para micobacterios que tienen más ceras en la pared. Tenemos coloraciones que hacen un contraste simple para ver las cápsulas en los criptococos o en las cándidas, ¿no? Entonces, nos interesa. Es la característica de las morfologías microscópicas. Y cuando avanzamos más, vamos a ver estructuras celulares. Mucho nos interesan la presencia de inclusiones, porque eso determina, por ejemplo, en las inclusiones en los cuerpos de Negri, ¿no? En la rabia, que son patognomónicos, si bien no vamos a ver el virus, pero ya eso es una característica, ¿no? Que produce dentro de la célula. Entonces, todo eso se ve por el microscopio. La morfología macroscópica ya es lo que vemos, por ejemplo, en el crecimiento de las colonias. Pueden ser de bacterias o pueden ser de hongos, ¿no? Y cómo crecen, qué características tienen, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Mycobacterium tuberculoso tiene cuando se le siembra en el medio del robusto yense, tenemos unos cordones de color verduzco, característicos del Mycobacterium. La otra forma, viendo los aspectos fenotípicos, son las características fisiológicas bioquímicas. Esto se usa todavía bastante, donde se detecta la presencia o ausencia de enzimas propias del germen o vías metabólicas. Entonces, como por ejemplo, si un germen, una bacteria se pone en un medio de cultivo
con tinción para, los carbohidratos. Y entonces viene o sea, se pone una bacteria que puede ser catalasa positivo, catalasa negativo, o de la productora de oxidasa positivo, oxidasa negativo. Entonces tenemos una serie de baterías. Y en microbiología, claro, que se usan bastante, ¿no? Y seguramente se han llevado eso. Esa es la otra forma de, de ver este problema. Luego tenemos el análisis químico, ¿no? Entonces, el análisis principalmente de los péptidos de la pared celular, lípidos de membrana celular, etc., que también nos sirven para identificación. Los métodos genotípicos, entonces, evalúan la composición genética. Con esto ya los cultivos no son necesarios, porque ya vamos a ir de frente a buscar ya el material genético nomás. Son automatizados generalmente, mucho más rápidos y tienen una mayor precisión. Claro que tienen su contraparte, porque si no, si ves por ejemplo, la tuberculosis del sistema nervioso central, en el líquido cefalorraquídeo, no se encuentra micobacterio. Es difícil encontrar micobacterio, o sea, BK, las extinciones y todo eso. Entonces, nos hemos acostumbrado a pedir PCR, pero si no está el germen flotando por ahí, no vamos a ubicarlo, pues. Pues tiene que haber material genético, ARN o ADN del, del microorganismo para que se pueda sensibilizar. Ahora, por ejemplo, en el tétanos, ¿qué cosa haríamos, no? El tétanos está, pues, libera toxina nomás, ¿no es cierto? Y la carga de bacterias es pequeña, es mínima. Entonces, tiene sus limitaciones. Los métodos inmunológicos ya también son anticuerpos específicos para detectar antígenos, lo que hemos conversado anteriormente. Una de las cosas importantes en lo que son los diagnósticos es cómo se recoge y se transporta el material. Y eso tienen que grabárselo bien ustedes. O sea, todo procedimiento que sea así, donde se obtiene una muestra de tejido, tiene que ser analizado. Entonces, por ejemplo, hacen el aló, hacen una punción lumbar, no se ve, no, solamente le piden para que le hagan un bioquímico, ya ves un citológico, y no le hacen ninguna tinción ni un cultivo. Entonces, el transporte y la ejecución de la muestra hay que seguirlo mucho porque es como digamos, una craneotomía donde le han sacado un pedazo de una muestra de parte del cerebro y no le hacen los exámenes que corresponden. Pues, para tener el examen, nuevamente hacer una operación tan riesgosa, ¿no? Como sea. Entonces, tienen que ser bien cuidadosos con este tema y es uno de los principales problemas que se tienen. Entonces, los resultados dependen de cómo se recolectan, cómo se manejan, ¿no? O tenemos ahí una sospecha de algún germen, lo ponemos en formol, pero no se puede poner todo en formol, porque hay que poner algo en un medio de cultivo para que pueda seguir viviendo el germen y se pueda cultivar, ¿no? Cómo se transporta y cómo se almacena. Entonces, eso es importante, ya que es un esquema de todas las muestras de todos los sitios que se puede ir sacando. Entonces, ¿cómo es que se va a hacer el examen microscópico directo? Ahí podemos hacer su coloración gran, su coloración resistente, sus inmunofluorescinas, genomas, ¿no? Podemos ver reacciones macroscópicas, ¿no? Los cultivos. Y en el paciente vamos a ver pues, los test inmunológicos, las pruebas de tuberculina, por ejemplo, las intradermoreacciones, ¿no? Y el cuadro clínico. Los métodos fenotípicos. Los métodos fenotípicos, o sea, que hemos estado viendo, va a ser pues lo de la observación, ya hemos hablado, ¿no? Microscópico, microscópico, las pruebas directas, antígeno anticuerpo y las pruebas bioquímicas. Vamos a ver algunos ejemplos. No,
Acá, por ejemplo, estamos viendo las diferencias y cuáles son las reacciones bioquímicas que se usan. Entonces, tenemos, por ejemplo, entre los gram positivos tenemos, ya, entre los gram positivos, por ejemplo, tenemos a los catalasa positivos, ¿no? Que pueden ser estrictamente aeróbicos, como micrococo, o anaerobio facultativo, estafilococo. Entonces, ahí tenemos a los catalasa positivos y a los catalasa negativos. Cuando hagamos, por ejemplo, estafilococo aureus y estafilococo epidermides, tienen diferencia. Estafilococo aureus es catalasa positivo, estafilococo epidermides es catalasa negativo. Pero acá nos dan también el ejemplo del estreptococo con catalasa negativa. Igual, en los cocos, ¿no? En los gran negativos. Ahí tenemos a la Neisseria, que es la que nos interesa, los otros son más, la Moraxia que nos interesa. La catalasa, por ejemplo, es oxidasa positivo, catalasa positivo, para diferenciarlo de la veillonela. En los bastones es otro tanto, ¿no? Que otro tipo de reacciones bioquímicas para presentar. En los métodos genotípicos, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, el análisis de ADN, ¿no? Entonces, se evalúan las proporciones de los nucleótidos respecto a los nucleósidos, de la guanina, citosina, adenina, timina. Entonces, ustedes ya saben cómo se maneja esto, ¿no? Los PCR. Entonces, se pueden determinar el ADN o secuencias de ARN o de ARN ribosomal. Entonces, acá usando el PCR, cadena de la polimerasa. Creo que más adelante vamos a hablar de esto. Los métodos inmunológicos son para detectar los signos de infección mediante la identificación de anticuerpos específicos. Esto es importante. Y desde ahora vamos avanzando porque casi diario se ve este problema con los colegas, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver en los métodos? Vamos a ver reacciones visibles, que va a haber precipitado, lo que dijimos, cambios de color o liberación de radioactividad. Y se pueden usar para ver los métodos cuantitativos, es decir, cuánto tiene de producción de determinado tipo de anticuerpo, por ejemplo. Y acá no se olvide, miren, el título es importante, por eso. Entonces tenemos dos anticuerpos más que les van a seguir, la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M. ¿Ya? Entonces ya vayan grabándose. M es infección actual. G es memoria inmunológica. Eso tienen que tenerlo bien claro. Ya después, todas las enfermedades vamos a hablar de esto. Acá tenemos los, um, los diferentes esquemas, ¿no? Entonces tenemos el suero que tiene anticuerpo, o sea, se está conocido, ¿no es cierto? Y lo vamos a enfrentar a un antígeno. Entonces, ahí se van a precipitar, o sea, se juntan y se precipitan y hay una reducción antígeno-anticuerpo y van a precipitarse. La otra forma es, muy bien, tenemos una colonia de gérmenes identificados, no conocidos, y lo vamos a enfrentar a un suero conocido, lo mismo. O sea, el suero tiene anticuerpos y van a precipitar, ¿no? Entonces, las reacciones de aglutinación y precipitación son importantes. Van a haber anticuerpos con enlaces cruzados y antígenos de células enteras. Es complejos que se depositan y se forman grupos. Esto nos sirve, por ejemplo, para ¿cuál de las aglutinaciones se le viene a la cabeza? La reacción de Vidal, ¿no? La reacción de Vidal es para tifoidea. Son aglutinaciones. Entonces, donde topan el suero, lo más clásico. Luego las reacciones de Bruselas, etcétera, ¿no? Entonces, esto se podrían hacer así. Un chito.
al- en- eh, ¿aló? Ya. Entonces tenemos aglutinación, precipitación. Entonces, la precipitación es cuando un antígeno soluble se hace insoluble por un anticuerpo. No se va a diluir y precipita. Y el Western blot, lo más interesante, es, es un estudio de inmunoelectroforesis. O sea, el antígeno se separa en bandas. Y bueno, es lo mismo también, o sea, cuando precipita o cuando aglutina. Y lo otro es la fijación del complemento. Entonces, acá son anticuerpos que se fijan y listan una célula. Entonces, esto se va a ver, por ejemplo, en este esquemita. Entonces tenemos acá anticuerpos y antígenos, ¿no? Entonces van a unirse para ver. Entonces, a este complejo le echamos células de cordero, generalmente. Y esta asociación del antígeno anticuerpo y del complemento van a hacer que la célula se lise. Lise. En los inmunoensayos vamos a detectar pequeñas cantidades de anticuerpos y de antígenos. Entonces, es mucho más sensible, por supuesto. Es el radioinmunoensayo, tiene anticuerpos marcados con isótopo radiactivo. Y el ISA, que es el isoinmunoensayo, que es el que más se usa. Entonces, es un complejo de enzima anticuerpo y esto va a hacer la producción de una coloración. O sea, esta asociación hace una coloración y se marca. Acá tenemos el modelo de ELISA, ¿no es cierto? Entonces tenemos acá que en las paredes del pocito, se llaman pocitos, se fijan antígenos. Luego le echamos la muestra que debe tener los anticuerpos. Entonces, esto ya se conoce qué antígeno hay, ¿no es cierto? Entonces, si hay anticuerpos, se fijan. Si no hay anticuerpos o son anticuerpos que no corresponden, no tienen el mismo sitio de unión, se lavan y desaparecen, y los otros quedan en la pared, pegados al antígeno, al anticuerpo pegado al antígeno. Y a esto se le pone un indicador, ¿no? Que es una enzima que va a detectar esto y se va a unir totalmente. Mientras tanto, en el otro lado se lava otra vez, se limpia. Entonces se está fijando mucho más. Entonces, esta asociación va a hidrolizar el medio y cambia de color. Eso, cambia de color. Y es así como se ve. Esta corrida. Entonces, el LISA se hace para todas las enfermedades. Porque ya sean infecciosas o no infecciosas, la mayor parte de las enfermedades, por ejemplo, las autoinmunes, ¿no? Eh, pueden correr por el LISA. Todo lo que conlleve o sea, hay pruebas también en vivo, entonces, que no deberían caer en desuso para nosotros, pero ya están cayendo un poco en desuso, pero todavía se usan, por ejemplo, para los test de alergia, ¿no? En la piel y se ve cuánto pueden reaccionar, etcétera. Pero ya como diagnóstico de enfermedades infecciosas, ya se hace poco, ¿no? Todavía queda la tuberculina, la PP que sí se usa para determinar la frecuencia de tuberculosis, y también todavía queda, por ejemplo, en algunos sitios la leishmanina, la histoplasmina, son muchas pruebas, pero que muchas han quedado en desuso. Bueno, son las diferentes formas y aquí es como va el Western blot, ¿no? Entonces, en esta parte que estábamos hablando al final, o sea, la corrida electroforética de, de la precipitación y dónde van. Bueno, hasta ahí llegamos. Vamos a repetir esto un poco más con algunos ejemplos en la siguiente clase, ¿sí?
Bueno, muchachos, hasta el día miércoles, miren, el día miércoles va a venir un invitado que les va a enseñar a trabajar con lo que son sistemas de bibliotecas, libros y todo, y les van a dar algunas claves, ¿sí? Y también eh, su compañero nos va a presentar la primera exposición de la... Y les voy a presentar a nuestro residente, que también va a ayudar en la parte de la práctica, con, y vamos a ir avanzando con los diferentes temas. Bueno, hasta el día miércoles que la clase es presencial.